Devoción a la Virgen María. Fijaros, hay una oración ya a la Virgen María en el siglo III, y es una oración que habrán oído en latín, Subtum Praegidium, Confugimus Santa de Gentis, nuestras revocaciones de despicias y necesitarios. Pero que bueno, en español es mucho más sencillo y seguro que la han oído. Dice así: Virgen gloriosa benedicta, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Y es una oración del siglo III de la Virgen María, que es un papiro que se descubrió y que se conserva, creo que es en Londres, guardado. Bien. Vamos a hablar un poco así, a dar un repaso a la Virgen María desde el principio, desde su nombre, hasta lo último que aparece en la Biblia, incluso en las religiones, los grupos protestantes y el Islam. Cuando fuimos por Estambul, en la mezquita Santa Sofía, allí nos daban este libro del Corán y la Biblia. Y había otro libro de la Virgen en el Corán. O sea que también la aceptan mucho. Hay todo, el único nombre que aparece de mujer en la Biblia creo que es este de María, el único nombre de mujer. Claro. Pues bien, María en un hebreo latinizado pues sería Miriam, en arameo pues romanizado sería María, madre de Jesús de Nazaret. Sabía que fue una mujer judía de Nazaret, de Galilea, y según los distintos pasajes del Nuevo Testamento, perteneciente al Evangelio de Mateo, al Evangelio de Lucas y a los Hechos de los Apóstoles, como también distintos textos de un texto muy antiguo, Protoevangelio de Santiago, que es de este autor, vivió entre fines del siglo I antes de Cristo y mediados del siglo I después de Cristo. O sea que aunque no está considerado como palabra de Dios, sin embargo es un libro muy rico por todo las informaciones que da. También en el Corán, como les decía, en el siglo VII, el libro sagrado del Islam, pues la presenta como madre de Jesús, con el nombre de Isa. Un nombre en árabe, pero romanizado, pues también es María. Y la presencia de María, pues es confirmada por las principales corrientes del cristianismo primitivo, que terminaron por integrar lo que es el canon bíblico, los libros que pertenecen al Antiguo y al Nuevo Testamento. Primero fue de una forma como aludiendo en el cristianismo paulino, y luego con mayor énfasis pues, en los evangelistas. Recordad que San Pablo, hay escritos de San Pablo que son anteriores a los evangelios. Los sinópticos primero, Mateo, Marcos y Lucas, y luego San Juan. Con bastante mayor califican y consideran a María como una mujer muy cualificada en el sentido de que participa de modo activo en la historia de la salvación. La encarnación de Jesucristo es a través de María. Y es copartícipe, entre otros dos momentos claves, que son pues la encarnación, la crucifixión y muerte de Jesús. Y entonces la conformidad de la primera comunidad cristiana oraba al Espíritu Santo y allí estaba María con los apóstoles. Es curioso, yo creo que hemos hablado alguna vez de Nazaret, las excavaciones que dio la Anunciación, que había una iglesia enorme de los franciscanos, dice que allí había sido la Anunciación, pero la iglesia grande estaba mal construida, algo que tirarla. Entonces se excavaron, comenzaron a excavar con el peligro de que no hubiese nada, que puede ser toda una leyenda. Ya les dije que en alguna ocasión que excavaron y apareció un muro de los cruzados, después una iglesia bizantina del siglo V,
después una iglesia romana del siglo II, III, y por último, siguen excavando, aparece una cueva, una casa pequeña de la Anunciación, y que esa es precristiana, o sea, es del tiempo, finales del siglo I y principios del siglo II. Quiere decir que esa gente que se reunía allí, de algún modo, habían conocido a la familia de Jesús y se reunían ahí como a la casa de la Anunciación porque allí había ocurrido. Y ahí comenzó todo. Cuando esta joven nazarena pues dice sí a Dios. En el Evangelio de Mateo y Lucas presenta a María como una joven virgen. Cuando supo que estaba encinta por obra del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Por eso a menudo se le llama la Virgen María o simplemente la Virgen. En las iglesias católica, ortodoxa, copta y también la comunión anglicana y otras denominaciones cristianas. La Virgen María, la Virgen. En la iglesia ortodoxa y la iglesia católica se le atribuyen facultades de intercesión de Jesucristo. Y ya el primero que le da ese poder de intercesión, que algunos lo niegan, algunos protestantes lo niegan, en el siglo II, San Ireneo de Lyon, pues habla de esa intercesión de María en las bodas de Caná. En las iglesias, estas que hemos dicho, que son más cercanas a la iglesia católica, la devoción a María se expresa, se manifiesta a través de distintas denominaciones y van desde declaraciones dogmáticas y doctrinales marianas hasta las oraciones sencillas que están dedicadas a ella. Los títulos que se identifican a María, fijaros, es Madre de Dios. El correspondiente nombre griego es Theotokos. Este último pues fue adjudicado en el Concilio de Éfeso, siglo V, al año 431. Muy utilizado este nombre de Theotokos por la Iglesia ortodoxa. También se la llama Bienaventurada Virgen María en la línea contexto evangélico. Desde ahora la generación me llamarán bienaventurada, ¿verdad? Cuando María se encuentra con Isabel. Y ese es curioso, en Éfeso, aunque dice que está la casa también donde murió María, pero en Éfeso hay una basílica que era tan grande como la de Santa Sofía, y esa iglesia la tienen muy poco cuidada, así como las ruinas romanas, la biblioteca, el circo, está en lo que enseñan a los turistas. Esta yo la vi hace como casi 40 años y volví este año y se había ido deteriorando. Hay más, el guía que nos llevaba, que era un musulmán del Islam, sabía mucho de todo, muy buena gente. Pero nada, nos lleva a y le pregunto, oye, que aquí hay una iglesia. Ah, sí, está por allí. Pero dinos dónde está la iglesia donde tuvo lugar el concilio de Éfeso. Porque ahí se proclamó a María Santa Madre de Dios. Bueno, pues tiren por allá. Bueno, fui los carteles, llegué con el baptisterio, yo me he hecho una foto anteriormente. Es impresionante el descuido que están teniendo. Y quizás sea porque para los musulmanes decir que María es la Madre de Dios es casi una blasfemia. Entonces no quieren cuidar ese aspecto de la Virgen María o de esa basílica. Ya digo, era tan grande más que la de Santa Sofía, era la segunda iglesia más grande de la cristiandad. El nombre de María. El nombre de María ya es conocido en el Antiguo Testamento. Recuerdan también a una María, ¿verdad? ¿Quién fue esa María? La hermana de Moisés. La que puso al niño en el río Nilo y quedó cuidando, aguantando a ver cuando se acerca la hija del faraón, pues se acerca a ella y se quiere que le busque una madre para que lo cuide, efectivamente. María, que luego después casi murmuró contra Moisés y se revolvió contra él, y sin embargo cayó con la lepra, dice como castigo del Señor. La versión de los 70
¿Saben? La versión de los 70 son los señores judíos que se reunieron para hacer una traducción de la Biblia, solamente de los libros que estaban en hebreo, pues la menciona a partir de la forma aramea de Mariam. El cambio de la primera vocal se refleja por la pronunciación corriente del arameo, que es el idioma que se hablaba en Palestina antes del nacimiento de Cristo. En el texto griego del Nuevo Testamento, en la versión de los 70, el nombre usado era María, pues es la forma helenizada de esta palabra. Aunque en la Edad Media se le buscó significados más piadosos, bajo los descubrimientos arqueológicos como la Arceza, la Ensalzada, que son incluso más cercanos al nombre de origen hebreo. Hay otro nombre muy interesante que es muy antiguo, Stella Maris. Es aplicado a María a partir del pasaje del Antiguo Testamento, en una transcripción de San Jerónimo, que Stella era gota, mar es mar, y la llamaban gota de mar. Y San Jerónimo adoptó esta interpretación y la tradujo como gota del mar. Pero en estos de los papiros de los cambios que hubo, ¿verdad? Pues el escribiente, en vez de poner gota de mar, dijo estrella del mar. Y este es el nombre que se ha generalizado entre nosotros, Stella Maris. María en la Biblia es la madre de Jesús. Ya digo, también en el Corán aparece, ¿verdad? Con el nombre de Isi, Jesús, la madre de Jesús, y Marián. María en la Biblia. María, madre de Jesús. La historia de María por ser narrada en el Nuevo Testamento de la Biblia. María es mencionada de un modo tangencial al escribirse el libro más antiguo, que es el de Marcos. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo se la menciona con motivo de la narración de la concepción milagrosa de Jesús y en su nacimiento y la huida a Egipto. En el Evangelio de Mateo se menciona que es María aquella de que habló el profeta Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. En realidad, el Evangelio que más datos aporta sobre María es precisamente el de Lucas, porque detalla muchos aspectos de la infancia de Jesús. Dicen incluso que quizá fue la misma Virgen María la que le narró alguno de estos casos, tampoco se puede demostrar, pero que como dice tantas cosas muy concretas, es porque solamente la Virgen solamente la madre de Jesús, María, se lo podía haber enseñado. Pues bien, Lucas es el que nos habla de la Anunciación, de la visita a Isabel, del nacimiento de Jesús, la presentación de Jesús en el templo. Aquí es donde el anciano Simeón profetiza: a ti mismo una espada te atravesará el corazón, aludiendo pues al dolor que María iba a pasar en la pasión de su hijo. Y también la pérdida de Jesús, cuando se le fue hallado en el templo. Lucas también es el que nos dice que María conservaba estas cosas en su corazón. Las meditaba en el corazón. En el Evangelio de Juan, que es el último de los evangelistas, Jesús hace el primer milagro a petición de ella, en Caná. Y en la cruz, Juan es el que nos narra la entrega como madre al discípulo amado. Y él es entregado a María como hijo. Estos dos hechos, la teología católica y ortodoxa, pues destacan la intercesión de María ante su hijo, proclamando simbólicamente a María como madre de la Iglesia, es decir, madre de todos los cristianos. Porque es madre del discípulo amado. Fijaros que también se menciona el Hechos de los Apóstoles como miembro destacado de la comunidad cristiana primitiva. ¿Cuáles son los padres y la familia de María? La tradición cristiana ha considerado a Joaquín y Ana
como los progenitores de María. Estos nombres están tomados del protoevangelio de Santiago, ya digo, de los evangelios apócrifos más famosos y más antiguos, en el monasterio, en el claustro principal, que narra toda la vida de Jesús desde el principio hasta el juicio final. El primer cuadro, pintado por Tibaldi, es precisamente la puerta dorada, donde Joaquín y Santa Ana pues se están como desposando. Hay una leyenda en torno a eso, en este mismo evangelio. No se tiene seguridad si María tuvo más hermanas, aunque algunos toman como cierto el evangelio de Juan y de Mateo, quienes mencionan a una hermana de su madre, la cual sería María de Cleofás, según lo dice San Jerónimo. Por su parte, otro de estos escritores antiguos, Egesipo, menciona a esta María como el esposo de Cleofás, hermano de José, y por lo tanto es cuñada de María, concuñada. En el Nuevo Testamento, algunos pasajes pues mencionan a los hermanos de Jesús. Curioso, porque yo tenía aquí este tema muy especial en varias hojas, pero bueno, lo voy a resumir porque no sería muy largo. Los hermanos de Jesús, Adelphoi, es la palabra en griego, eran en realidad primos, hijos de la hermana de María, que a veces se identifica con María de Cleofás, mientras que la Iglesia ortodoxa y otras iglesias orientales siguen a Eusebio, padre de los antiguos, y Epifanio, argumentos que eran, o sea, para unos, para San Jerónimo en concreto, son hijos de la hermana María, María de Cleofás. Pero para estos dos, que dice que los hijos o estos hermanos Jesús son hijos de un matrimonio anterior que tuvo José. Las denominaciones protestantes, la mayoría modernamente, no creen en la perpetuidad de la virginidad de María y sostienen que los hermanos de Jesús eran los hijos de José y María, y basan su argumentación en la interpretación literal de los textos bíblicos, de los que se habla expresamente de los hermanos de Jesús. Pero hay que tener en cuenta que en el idioma arameo, así como en el hebreo, no existe un término para indicar primo familiar cristiano, aunque en el idioma griego sí existe el término para referirse a los primos, pero no indica que esto estuviera generalizado entre los hebreos. La Biblia de los 70, al traducir la Biblia del hebreo al griego, cada vez que se encuentra el término hermano, usa el término este que he dicho, adelphoi. De manera que este término indica parientes, incluso no muy cercanos. Así se comprende entonces que Asaía tuviera 220 hermanos. Imposible. Lo que tenían los parientes se consideraban hermanos. Entonces les digo que hay los textos, los tengo ya ahí todos. Pues si fíjate, se recogen en Mateo, estaba hablando y sus hermanos se presentaron fuera, trataban de hablar con él. Marcos, ¿no es este el hijo del carpintero, el hijo de María y hermano de Simón, José, Judas y Santiago? Sus hermanas no están aquí entre nosotros, y se escandalizaban de él. Juan 7:5, ni siquiera sus hermanos creían en él. En los hechos, todos perseveraban en la oración, con el Espíritu, el mismo, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y sus hermanos. Corintios también. No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. La palabra hermana, les digo, es un concepto amplio. De hecho, por ejemplo, Lot y Abraham dicen que son hermanos, pero se sabe perfectamente que Lot es sobrino de Abraham, pero aparece varias veces como hermanos. Bien, según la tradición judía, ¿cómo fue el matrimonio de María y José?
Los evangelios pues hacen aparecer a María en la narración cuando se habla de la concepción de Jesús. Según lo que narran, pues se puede ver que María en ese momento era prometida de José de Nazaret, quien era carpintero. Los relatos evangélicos se inician después de los desposorios de María con San José. Fijaros, el Evangelio de Lucas dedica 2 capítulos a la concepción y a la infancia de Jesús. Es en Lucas donde se llama a María la llena de gracia. Bendita entre todas las mujeres. Se llama la madre del Señor. Y la implicación del Señor es prácticamente decir madre de Dios. Las versiones protestantes de la Biblia hablan de la muy favorecida. No hablan de la llena de gracia. Mientras que las católicas, ¿verdad? Siguiendo a la Vulgata de San Jerónimo, gracia plena, llena de gracia. La Nueva Biblia de Jerusalén, por ejemplo, detalles del Evangelio de Lucas 1:28, que este saludo en forma literal significa tú has estado y sigues estando llena del favor divino, en plenitud del favor de Dios. Según la tradición judía, en aquel momento los jóvenes varones se desposaban entre los 18 y 24 años, mientras que las mujeres a partir de los 12 años eran consideradas doncellas y a partir de esa edad podían casarse. El matrimonio judío tenía 2 momentos: desposorio y matrimonio. El primero era celebrado en la casa de la novia y traía una especie de matrimonio civil, un contrato. Se ponían acuerdos y obligaciones, lo que aportaba ella, lo que se comprometía él, aunque la vida común comenzaba más tarde. Si la novia había estado casada antes, se esperaba 1 año después del desposorio para llegar a la segunda parte, es decir, la cohabitación. El matrimonio propiamente dicho, donde el novio llevaba solemnemente a la novia desde la casa de sus padres a la casa de él. De hecho, en Nazaret está la casa de la Anunciación y subiendo la montaña un poquito está la casa de José y María, donde José se la llevó a María a vivir una vez que la aceptó y se la llevó para primero no delatarla, no exhibirla, todo ello. La Anunciación, este es el tema que vamos a hablar ahora. La presencia de María en los relatos bíblicos comienza con la narración de la aparición, lo sabéis bien, del ángel Gabriel a María. Así lo dice Lucas. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Fijaros, Lucas puso empeño en anotar las reacciones de María ante esta revelación divina que se van a ir sucediendo. Primero se turba, se queda como inquieta, luego hay dificultad. De hecho, mostrará un asombro grande cuando Simeón le habla de que una espada atravesará tu corazón, en presencia de un misterio que rebasa la inteligencia, la racionalidad de María. Pues María reflexiona sobre el mensaje, piensa constantemente en el acontecimiento y lo guardaba en su corazón. Desde el momento inicial, en la Anunciación, cuando el proyecto de vida de María parece, claro que se trastoca normalmente. Seguramente ella tenía pensado casarse normalmente con José, pero aquí comienza una serie de riesgos, de inseguridades, y que señalan los dos, tanto Lucas como Mateo. La primera inseguridad pues se presenta en relación con el origen
de su concepción. Y es que esto va a afectar a José. Y le conduce en silencio a repudiar a María en secreto, para no ponerla en evidencia. O sea, realmente la amaba. Y a pesar de que está esperando un hijo, no la denuncia. Por amor, porque la quería, porque la amaba. Pero a partir de ese momento todo se simplifica. Dios le hace conocer sus designios por un sueño. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo que ha engendrado a ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. A partir de entonces, José coparticipa de los riesgos que se presentan en la vida de María. Voy a hablar de eso un poquito más adelante. Una vez que María acepta el hágase en mí según tu palabra, pues María visita a su prima Santa Isabel. Ya está embarazada. Y visita a su prima. Ya el ángel Gabriel había anunciado que también ella, aunque era anciana, estaba encinta. Señal de que Dios estaba con ella, que para Dios nada es imposible. El destino de María es una población en la montaña de Judá, de Judea, cuyo nombre pues no lo dice, pero la tradición sí. Lo recogen los primeros peregrinos cristianos. Actualmente se llama Al-Karim, a 6,5 kilómetros al oeste de Jerusalén. Está en la montaña arriba también. Cuesta subir hasta allá. Al llegar María, el Evangelio narra que el niño que tenía Isabel en su vientre dio un salto, que fue interpretado como de alegría. Isabel saludó a María como la madre del Señor y la alabó. María respondió con el canto de alabanza. Ahora lo conocemos como el Magnificat. Inspirado en este canto en Ana del primer libro de Samuel, en varios salmos del Antiguo Testamento. El Magnificat incluye un texto que ya dice que es como una profecía. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La Anunciación y el Magnificat son, con toda seguridad, dos pasajes de los evangelios canónicos que María expresa verbalmente con más detalle su pensamiento, que no es otro que el anticipo de su vida misma y del mensaje de Jesús. Puede ser también la expresión, tengan en cuenta que el evangelio se escribe casi 100 años después, Entonces puede ser también lo que pensaba el autor del evangelio sobre la Virgen María. Pero el hecho es que María ya de algún modo está percibiendo lo que va a ocurrir con ella y con su hijo. El nacimiento de Jesús. Lucas, al narrar circunstancias que rodean el nacimiento de Jesús, describe con mucha sencillez el riesgo que impregna la vida de María. Hay un edicto de César Augusto, que ordena un censo. José y María deben emprender una travesía desde Nazaret, en Galilea, hacia Belén, subir a Judea. Ella está a punto de dar a luz. Humanamente es tremendo. De hecho, al llegar allí, viene el día del parto. Como no hay sitio para hospedarse, debe dar a luz en un pesebre. El relato de Lucas parece resaltar de forma creciente la fe de María, que siempre se fía de Dios a pesar de no comprender algunas cosas. Ella no entendía plenamente lo que sucede y dice, estas cosas las guardaba y las meditaba en su corazón. Hay otro pasaje de Lucas, presentación de Jesús en el templo. Con motivo de la presentación de Jesús en el templo, para dar cumplimiento a la ley que ordenaba a todo varón primogénito, tiene que ser consagrado al Señor. Pues hay otro momento de mucha inseguridad para María. Un hombre justo y piadoso, llamado Simeón, a quien le he revelado que no verá muerte antes de ver a Cristo. Reconoce en el Hijo de María la salvación
luz para iluminar los gentiles y gloria del pueblo de Dios Israel. Pero a continuación, pues les hace una profecía que afecta totalmente a María. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simón les bendijo y dijo a María, su madre: este está puesto para caída y salvación de muchos en Israel y para ser signo de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden descubiertas las intenciones de muchos corazones. Pero ahí acaba todo. Ahora viene la huida a Egipto. Unos magos de Oriente se presentan en busca del rey de los judíos que han nacido. Cuando entran en la casa, ven al niño con María, su madre, se postran y le adoran. Aquí hay un riesgo grave sobre María y el niño. Pero el ángel del Señor se aparece en sueños a José y le dice: levántate, toma al niño contigo y a su madre, huye a Egipto y estate allí hasta que te lo diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levanta, toma de noche al niño y a su madre, se retira a Egipto y permaneció ahí hasta la muerte de Herodes. Un autor contemporáneo realza el tema, el problema de la seguridad humana del destino de María. Quédate allí hasta nuevo aviso. Tal era la fecha que había señalado. Pero ¿cuándo va a ser la vuelta? Dentro de un mes, un año, se instalan allí en Egipto, vivirán allí provisionalmente. Ahora uno lo ve, todo esto lo ve uno como, bueno, que es muy bonito la huida a Egipto, el regreso, pero lo que significa para una pareja con su niño huir. Es curioso porque el Papa Francisco tiene una devoción especial por San José dormido. Yo no había oído hasta que él lo habló. San José dormido. Dice que tiene la imagen de la Virgen de Satanudos, una devoción argentina de Sudamérica, y San José dormido. Y dice que los problemas los escribe que tienen por dirigir la iglesia, antes de dormir se lo coloca debajo de San José dormido, porque durmiendo San José que se arreglaron los problemas de la Sagrada Familia. Entonces, el Papa Francisco tiene esta devoción que a ver si, estando dormido, pues San José pues le va arreglando los problemas, los muchos problemas que tiene el gobierno de nuestra Iglesia Católica. Bueno, cuando mueren los que buscan a Jesús, José toma consigo a un niño, a su madre, entra en la tierra de Israel, pero se entera de un nuevo riesgo, al que la reina en Judea, en el lugar del padre Herodes. Y por eso tiene miedo de ir allá. Y avisado en sueños, se retira a la región de Galilea, una ciudad llamada Nazaret. ¿Qué más hay de Jesús y María? Pues la adolescencia, es curioso, el único episodio de Jesús adolescente narrado por los evangelios canónicos es referido por Lucas con motivo de la fiesta de Pascua. Después de sufrir la pérdida de su hijo en el templo, de haberlo buscado durante 3 días, al encontrarlo, María le pregunta: hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira, tu padre y yo angustiados, tardábamos buscando. Esta expresión deja de traslucir pues el dolor y la preocupación de una madre dirigente que incluso habla en nombre de José, lo que remarca esa personalidad de María. Y Jesús le responde a María con otra pregunta que ella no comprende. ¿No sabéis que tengo que dedicarme a las cosas de mi Padre? El Evangelio de Lucas pues, nos regala una frase que se repite 2 veces casi literalmente y que señala el asunto. Y es en la escena del nacimiento de Jesús, después que los pastores relatan a José y a María lo que habían oído del niño, el evangelista agrega que María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón.
Y un poco más adelante, cuando viene el hallazgo de Jesús a los 12 años, entre los doctores del templo, pues el evangelista repite casi textualmente la frase que acabamos de decir. Y su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Quisiera hacer notar que esta segunda frase pues, no se refiere solo a la respuesta dada por Jesús en el templo a los 12 años, sino con toda seguridad, yo creo que es razonable extenderla a todo lo que Jesús le dijo en los diálogos con que ella tendría durante los años que pasó sometido o sujeto a sus padres. ¿De qué hablarían todos esos años? ¿Qué le narraría María a Jesús y qué le diría Jesús a su madre? También es claro que el evangelista pues señala que María conservaba esas palabras a pesar de que ni ella ni José habían entendido la respuesta de Jesús en el templo, que convenía que él se ocupara de las cosas de su padre. Y aunque las palabras de Jesús quedaron de momento envueltas en el misterio para la mente de María, ellas las guardaban como se guarda una reliquia. Y nos indica un poco la psicología profunda de María. Algunos exégetas consideran a María misma como una de las fuentes primarias del Evangelio, ya has dicho, que todo esto se lo narró a Lucas ella misma. En cualquier caso, aun cuando María no fuese una fuente oral de dicho Evangelio, es razonable, al admitir la existencia de un testimonio inmediato, las palabras de María pueden haber llegado a Lucas a través de San Juan Apóstol o de las mujeres que convivieron con ella. Yo me inclino a que con toda seguridad Lucas dice, he investigado todo esto en su investigación y he hablado con, quiere decir que él habló con María con toda seguridad. Bueno, y ya seguimos con el misterio de la muerte de Jesús. Durante el ministerio de Jesús, María aparece mencionada como su madre. Sin embargo, claro, ningún otro miembro de la comunidad goza de este nombre. Un pasaje de Lucas describe cómo una mujer de la muchedumbre se exclama, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y Jesús le respondió, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Hay un autor, Povedilla, tiene un libro muy bonito, que yo lo leí hace años, La alegría de envejecer. Pues este autor dice, Cristo no significó con estas palabras que haya otros seres más dichosos que su madre, pero en lugar de poner particular relieve la virginidad de María, en su concepción inmaculada o en su maternidad divina, expresó la bienaventuranza más hermosa que se puede hacer de María. Y es que no solamente concibió, no solamente crió, sino que escuchó y puso en práctica su palabra por haber creído en él, tal como lo había dicho ya Isabel, feliz tú porque has creído. En el Evangelio de la vida pública de Jesús, pues se encuadran los dos únicos pasajes en que aparece y se menciona a María como su madre. Son propios del Evangelio de Juan. Juan lo pone al principio, no habla de la concepción de María, de Jesús, la anunciación, pero lo pone al principio de la vida pública. Cuando habla primero el prólogo, vino los suyos lo recibieron. Y a continuación viene el primer signo milagro de Jesús, la boda de Caná. Y María está atenta, ¿verdad? Pues Jesús le expresa, todavía no ha llegado mi hora. Y hora con mayúscula, la hora de Jesús es muy especial, pero sería otro tema. Sin embargo, y a pedido de María, Jesús realiza su primer signo para que sus discípulos creyeran en él.
María reaparece al llegar la hora de pasar de este mundo al Padre. O sea, la hora de la glorificación de Jesús, que es su muerte y resurrección. En la cruz es Jesús quien llama a su madre. Y fijaros, como en Caná de Galilea, mujer, ¿qué nos va a ti a mí? Esto no es problema nuestro. Mujer. Bueno, pues aquí también utiliza el nombre de mujer, encomendándole que sea madre del discípulo amado que está con ella junto a la cruz. Y así María adquiere el valor simbólico de ser la madre de los discípulos de Cristo. Figurando en el discípulo amado, se les llama con el título de mujer. Si ustedes recuerdan, al comienzo del Génesis, se habla que Eva es la mujer, la madre de todos los creyentes. Muchos padres de la iglesia, como Justino, Jerónimo, Agustín, Santino de Alejandría, San Juan Crisóstomo, San Juan de Damasceno, señalan a este respecto: si la muerte vino por Eva, la vida vino por María. Ahora que comienza una nueva creación, hay una nueva mujer, que es la madre de la iglesia, madre de todos los que viven. Las teologías católicas ortodoxas destacan que en virtud de esos dos pasajes son discípulos del Señor aquellos que, tal como pide María, hacen lo que Jesús dice, que permanecen al pie de la cruz del crucificado, junto con María, y los que reciben a María como madre propia, al igual que hizo el discípulo a quien Jesús amaba. Bueno, todavía aparece en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, 26, cuando la ascensión del Señor. Dice, María es la única, además de los 11 apóstoles, que se menciona por nombre y se quedó en el cenáculo cuando regresaron del Monte de los Olivos. A partir de este momento, desaparece de los relatos bíblicos, aunque los católicos sostenemos que vuelve a ser representada como la mujer vestida de sol en el Apocalipsis, capítulo 12. ¿Qué significa María en el cristianismo? Pues mira, ya en el siglo II, San Ireneo de León llamó a María nuestra más eminente abogada. Estamos hablando del siglo II. Y su figura aparecía representada en las catacumbas de Priscila en Roma. También en el siglo II se decía de ella: y en ti, hasta el último día, el Señor hará ver la redención por él concedida a los hijos de Israel. Esto es del Protoevangelio de Santiago. San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, y este es del siglo, o sea, del año 98 al 117, compuso 7 epístolas dirigidas a Éfeso, a Tales, a Filadelfia, mira, casi como lo de San Juan en el Apocalipsis. Además de una carta muy especial al obispo Policarpo. Lo más importante de todas en relación con este tema es que envió a la comunidad cristiana de Roma antes de morir. Esto estamos hablando del año 98, 110, dice: quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y su parto, como también la muerte del Señor. 3 misterios clamorosos que fueron cumplidos en el silencio de Dios. Ignacio de Antioquía, Orígenes de Alejandría, es uno de los 3 pilares de la teología cristiana de los inicios del cristianismo. Estamos hablando, fijaros, del año 90 al año 150. María conservó su virginidad, dicen ellos, hasta el fin, para que el cuerpo que estaba destinado a servir a la palabra, con mayúsculas, no conociera una relación sexual con un hombre, desde el momento que sobre ella había bajado el Espíritu Santo y la fuerza del Altísimo como sombra. Creo que está bien fundado decir que Jesús se ha hecho para los hombres la primicia de la pureza, que consiste en la castidad, y María a su vez para las mujeres. No sería bueno atribuir otra primicia de la virginidad. Repito, estamos hablando de Ignacio de Antioquía en los primeros
años del cristianismo. Lo mismo Efrén, sirio, este es 306, 373 después de Cristo. Es padre y doctor de la iglesia. Dice, ¿cómo hubiera sido posible que aquella que fue morada del Espíritu, que estuvo cubierta con la sombra del poder de Dios, se convirtiera en una mujer de un mortal y diese a luz en el dolor, según la primera maldición? Una mujer que da a luz con dolores no podía llamarse bienaventurada. El Señor, que entró con las puertas cerradas, salió así del seno virginal, porque esta virgen dio a luz realmente, pero sin dolor. En ese modo, las reflexiones sobre lo que dicen de ella en los evangelios se explicitaron todo tipo de virtudes y cualidades. Otros creen que la devoción a María fue bastante más tardía. De hecho, en Roma no había, en el culto romano de los primeros siglos, no hubo ninguna iglesia dedicada a la Virgen María. Solamente ya en el siglo IV, pero fue en el Oriente, ¿verdad? En Éfeso. Pero el que los apóstoles, tal vez no haya razón para que nos sorprendamos de no hallar rasgos claros del culto a la bienaventurada Virgen María. Durante los primeros siglos de la era cristiana, el título de Madre de Dios parece haber surgido, ya digo, en Alejandría, siglo III, siglo IV, y Teotocus se estableció firmemente en el concilio de Éfeso, año 431. Cabe mencionar que algunos ven en la veneración a María similitudes con la veneración de mujeres de otras culturas. Bien, no sé si ya es muy... Habría que ver María en la Iglesia Católica, Ortodoxa y Copta, pero se habla de ello, las cuestiones teológicas. En fin, es curioso. Lutero y Calvino, fijaros, la Reforma se alejaba de Lutero y Calvino. Estos dos sí creyeron en la virginidad de María, tanto Lutero como Calvino, los dos. Dice, en definitiva, para los cristianos, sobre todo la teología católica, ortodoxa y anglicana, se pone en manifiesto un conjunto de paradojas marianas y solo contempladas en el marco de la fe, pues forman parte del misterio mismo de Dios que quiso hacerse niño y depositó en María gracias extraordinarias en orden a su maternidad. Por ser la madre de Cristo, considerada el Verbo encarnado, Dios mismo, María es la que dio el ser al creador de todo, la que engendró al mismo que la había creado a ella, el que encerró en su seno al inmenso infinito, aquella que encerró en sus entrañas a quien no cabe en todo el mundo, la que sostuvo en sus brazos a que todo lo sustentaba, la que tuvo la obligación de ejercer vigilancia materna sobre el que todo lo ve, la que tuvo a su cuidado al Dios que cuida de todo, la que tocó los confines de quien no tiene fin. Una cosa interesante, si la Virgen murió o no murió. En el claustro principal aparece la dormición de María. Cuando Pío XII, en 1950, iba a declarar la asunción de la Virgen María, dice, tenía puesto, una vez que murió la Virgen María, ascendió a los cielos. Él se levantó por la noche, pues no podía dormir. Tachó lo de morir y puso, una vez que transcurrió la vida de María de Tierra, ascendió a los cielos con ello. Hablan de la dormición de María. De hecho, la fiesta de la Asunción en muchos lugares se llama la dormición de María, en varios pueblos. Yo conozco algunos pueblos que celebran la dormición de María. De hecho, ninguna comunidad cristiana tiene el recuerdo de la muerte de María. En Jerusalén se encuentra la abadía de los benedictinos de la dormición de María, en cuya cripta se dice que descendió María
y fue dormida antes de la asunción al cielo, lo cual fue lo que proclamó Pío XII en 1950. Por otro lado, también se cree lo dicho por los padres de la Iglesia desde San Melitón, en el siglo II. Después que Cristo, de que María fue coronada en el cielo, después de la Asunción, basándose esto en el relato del Apocalipsis, capítulo 12, la Iglesia Católica, la coronación de María, sería como el quinto misterio glorioso del Rosario. Bueno, me gustaría hablar más sobre María, pero es muy largo ya. Sobre María en los protestantes, María en el Islam, pero ya la voz no me está apareciendo. Sobre las apariciones de la Virgen María, es interesante lo que piensa realmente la Iglesia sobre las apariciones. Incluso los protestantes, es curioso. Hay grupos anglicanos que sí creen en las apariciones de la Virgen María. Y desde luego los ortodoxos también. Los coptos también. Que María puede comunicarse con los fieles. Ahora, de ahí a tantas apariciones ya como se están dando, ya es otra cosa. Hay apariciones, ¿verdad? Medjugorje, Fátima, Lourdes. Aquí hay dos en España muy interesantes, la de Santander y la de aquí del Escorial. Pero hay apariciones por todos los sitios. A mí me parece que son demasiadas apariciones. Y tantas cosas que dicen. Recuerden que son apariciones, son privadas. Todas apariciones. No son dogmas de fe. Ninguna de las apariciones de la Virgen María. Es verdad que se puede creer o no creer. Pero es más, Fátima, hasta hace poquito, ni siquiera aparecía en la liturgia católica. La Virgen de Fátima. Y mire que ha habido milagros y lo que no ha habido en Fátima. Pero la Iglesia es muy circunspecta en este sentido respecto a las apariciones. Pero bueno, eso podríamos hablar otro día, sobre todo lo que hablan, a mí me hace gracia Lutero, Calvino y todos ellos, como creen en la Asunción, creen en María Inmaculada y todo eso. Luego después los protestantes se fueron alejando de todo esto, pero en principio sí. Por ejemplo, hay traducciones de Valera Reina que expresan la confusión respecto a algunos pasajes de la Virgen María. Simplemente lo que dijo Lutero en un sermón: María es la madre de Jesús y madre de todos nosotros, aunque Cristo solamente fue quien reposó en su regazo. Si Él es nuestro, debiéramos estar en su lugar, ya que donde Él está, debemos estar también nosotros. Y donde Él tiene deber ser nuestro, su madre es también nuestra madre. Ella, la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad después de Cristo, ella es la nobleza, sabiduría y santidad personificada. Nunca podremos honrarla lo suficiente, aun cuando ese honor y alabanza debe serle dado de un modo que solo falta a Cristo ni a las Escrituras. O sea, que más importante es Cristo. De hecho, nosotros estamos muy claros que María no es una diosa. De hecho, a mí lo más claro que tenemos es las letanías, que es el culto hermoso que damos a la Virgen María. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, ruega a Dios por nosotros. Está subordinada. Ruega a Dios por nosotros. No le pedimos directamente a Dios, a María. Siempre es intercesora. Muchos protestantes dicen que no puede interceder. Es un problema de la teología, pero para el catolicismo está claro. Se intercedió aquí en la tierra, se intercedió en las bodas de Caná y logró adelantar la hora. Si creemos en el cuerpo místico, y el cuerpo místico significa que María está en la casa del Padre y nosotros estamos aquí en la tierra, ella puede interceder perfectamente por nosotros.